Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra imagen. Vamos, archivo, colocar. Dentro de nuestra carpeta práctica número 5 vamos a elegir el logo que viene ahí o la imagen que ustedes quieran vectorizar o trazar. Vamos a darle colocar. Acuérdense que nos aparece la opción para colocar nuestra imagen o logo, pero nosotros vamos a darle un tamaño personalizado. Damos clic y arrastramos. Ok, ahí está nuestro logo. Vamos a alinear con nuestra mesa de trabajo. Alinear nuestra mesa de trabajo. Vamos a centrar vertical y horizontalmente. Perfecto. Ok. Ya que tenemos nuestro logo ahí, vamos a seleccionarlo. Nos vamos a ir al panel de herramientas, capas. Ok. Y vamos a nombrar primero nuestra capa. Vamos a ponerle original. Perfecto. Vamos a hacer un poquito más grande nuestros miniaturas. Recuerden, panel grande, ok. Ya las hicimos un poquito más grande. Perfecto. Vamos a hacer una plantilla de nuestra imagen original. Menú conceptual, plantilla, ok. Aparece el icono de que no podemos editarlo. Perfecto. Vamos a crear una nueva capa y a esta la vamos a nombrar trazos. Todo esto ya lo sabemos hacer con anterioridad, por eso es que me voy un poquito rápido. Ok, y vamos a preparar nuestra herramienta de pluma, atajo de teclado, P, aquí está, o en la barra de herramientas. Recuerden, vamos a quitar el color de relleno y dejamos solamente color de borde. Vamos a seleccionar un color más oscuro, más negrito, y vamos a cambiar el grosor del trazo. Acuérdense, trazo, y vamos a ponerle en .5. Perfecto, ok. Bueno, el método de trabajo que vamos a utilizar hoy en esta práctica es el dibujar dentro de. Para poder dibujar dentro de, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar nuestra figura de color azul. Aquí está en pantalla. Y primero vamos a realizar ese trazo. Ok. Bueno, empecemos. Pueden utilizar cualquiera de las dos herramientas que ustedes gusten. Ya vimos cómo trabajar con la herramienta de curvatura. Yo voy a trabajar con la herramienta de pluma. Ok. Vamos a empezar aquí. Y voy a adelantar un poquito el video para que no perdamos mucho tiempo. Muy bien, una vez que tenemos ya terminado nuestro trazo, ahora vamos a pasar a trazar esta parte del logo, esta parte amarilla. Illustrator nos ofrece una herramienta muy sencilla para que nosotros no tengamos que volver a trazar todo de nueva cuenta. Vamos a seleccionar nuestro trazo. Ok, voy a hacer un zoom para que se den cuenta cómo funciona. Vamos a irnos al menú objeto, trazado, y nos vamos a ir a la opción desplazamiento. Ok, por default nos aparece 7.5, bueno, el último valor que hemos puesto en esta herramienta. Vamos a darle en previsualizar para que vean cómo aparece el trazo desfasado, y podemos ponerle aquí 8 puntos. Damos tabulador, le hace falta un poquito, vamos a ponerle 9 puntos. Y parece que con 9 es más que suficiente. Vamos a darle OK. Vale, y ya podemos observar aquí que pues prácticamente tenemos ambos trazos. Vamos a nuestras capas, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar ya de lleno con la opción de dibujar dentro de.
Para eso vamos a irnos a seleccionar nuestra primera figura, ok, y aquí aparece nuestra opción de dibujar al interior. Cuando nosotros damos clic aquí, automáticamente se darán cuenta que nos despliega unos bordes con líneas punteadas. Bueno, eso quiere decir que todo lo que nosotros vayamos a trazar va a estar contenido dentro del objeto que seleccionamos, es decir, esta parte azul. ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer, si nos vamos a nuestras capas, trazos, ok, este es el trazo de por dentro en el que estamos dibujando, y vamos a ponerle aquí silueta para tener más orden, y este vamos a ponerle fondo silueta. Perfecto, vamos a guardar nuestro archivo, control S, y vamos a ponerle práctica 5, ok, guardamos, le decimos ok, perfecto, vale. Ahora, es muy importante que cuando vayamos a trazar dentro de un objeto, en este caso la figura, demos un clic afuera de nuestro espacio de trabajo, aquí o acá, la parte blanca o las es importante. ¿Por qué? Porque así podemos utilizar nuestras herramientas de trazo, ¿vale? Vamos a seleccionar nuestra herramienta de pluma, checamos que esté nada más disponible el color de borde y aparte el tamaño del trazo en 0.5 el grosor, ok. Y ahora esta parte ya la sabemos hacer. Vamos a trazar primero las letras, vale, y cuando terminemos continuamos con el video. Voy a adelantarlo para que pues no perdamos mucho tiempo. Muy bien, hemos terminado de trazar nuestras letras. Perfecto. Ahorita todavía no nos preocupemos por el color, ¿vale? Estamos aprendiendo todavía a trazar dentro del objeto. Ahora, la siguiente parte del logo que vamos a trazar es este cintillo o cinturón, ¿vale? El de color rojo. Así es que de nueva cuenta vamos a utilizar nuestra herramienta que nos acomode más, ya sea la de pluma o la de curvas. Muy bien. Bueno, hemos acabado de trazarlo y ahora, como se darán cuenta, nosotros seguimos dibujando dentro de la silueta principal que escogimos, que es esta, ok. Pero en este diseño, en este trazo, vemos que dentro del cincho o cinturón están trazadas unas letras, ok. Vamos a realizar la misma operación. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de selección, clic afuera, ok. Y ahora, al momento de yo querer seleccionarlo, se dan cuenta cómo nos selecciona todo el grupo. Es decir, cuando nosotros dibujamos dentro de un objeto, Illustrator automáticamente aquí en nuestras capas, vamos a observar, nos va guardando nuestros trazos de forma jerárquica, ok. Entonces aquí podemos ver que nuestro cinturón o banner es este de aquí, ¿ven? Es esta herramienta que tenemos aquí, ¿ya vieron? Entonces ahora lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento, pero ahora vamos a dibujar dentro de este objeto, ok. Ya que lo seleccionamos, de nueva cuenta, nos vamos a la capa, podemos seleccionarlo así por la capa, o recuerden que con nuestra herramienta de selección directa o la tecla A podemos ir directamente a nuestro objeto dentro de un grupo, ok.
Vamos a seleccionar de nuevo la opción dibujar en el interior y ahora los marcos de líneas punteadas, clic afuera, aparecen en este objeto, es decir, todo lo que dibujemos se va a desplegar o va a ser visible dentro del espacio que ocupa este objeto que trazamos. Ok, entonces vamos a seleccionar nuestra pluma y vamos a trazar ahora nuestras letras. Vámonos a la panel de capas y podemos observar que dentro de una sola capa están acomodadas jerárquicamente o como fuimos trazando todos nuestros elementos. Muy bien, ahora es tiempo de poner color, porque recuerden que ahorita todo esto tiene color solo de borde, entonces vamos a ir poniendo color, pero vamos a colocar nuestro archivo original. Nos vamos a archivo, colocar y seleccionamos de nueva cuenta nuestro logo. Ok, vamos a ponerlo de este lado. Ok, muy bien, estos son los colores que tenemos que aplicar a nuestro logo. Aquí se ven colores puesto que si nos vamos a nuestra capa tenemos visible nuestro archivo original. Si le damos un clic aquí, vean, nos quedamos sin colores. Esto es prácticamente nuestro vector, todo lo que hicimos. Ok, muy bien, vamos a crear entonces nuestra paleta de colores muy fácilmente. Vamos a nuestra herramienta de rectángulo o la tecla M. Vamos a preparar nuestros colores. Aquí vamos a hacer el caso contrario. ¿Se dieron cuenta? Estoy pasando el color del borde a color del relleno. Ok, y vamos a trazar nuestro rectángulo. Vamos a dar clic, vamos a arrastrar, vamos a presionar las teclas Shift y Alt para hacerlo equidistante y simétrico. Ok, muy bien. Vamos a seleccionar nuestro objeto. Ahora presionamos la tecla I o nos venimos al cuentagotas o gotero y seleccionamos nuestro primer color, que es este azul, y vean, automáticamente ya tenemos un color. Ahora vamos a crear una copia de nuestro rectángulo y vamos a volver a hacer lo mismo, tecla I, y vamos a seleccionar otro color y así sucesivamente. Recuerden que en nuestras primeras prácticas vimos cómo crear objetos, moverlos, arrastrarlos. Así es que si estás interesado en aprender cómo utilizar todas nuestras herramientas de forma idónea, te invito a que visites nuestra página para que cheques el curso y cualquier información, pues igual estamos ahí para atenderte. Bueno, ahí está nuestra paleta de colores: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y nos hace falta uno. ¿Cuántos colores vemos? Así es 1, 2, 3, 4, 5 colores. Sí, está muy bien. Ok, vamos a seleccionar todos nuestros cuadros. Vamos a alinearlos con la selección. Ok, vamos a centrarlos y alinearlos arriba. Vamos a distribuirlos de igual forma. Ahí está. Vamos a crear un grupo, lo seleccionamos y control G. Vale, ya tenemos nuestros colores. Ok, este va a ser nuestra guía y estos van a ser nuestros colores. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a poner colores. Empezamos primero con nuestra silueta principal, que es esta. Vean como aquí nos aparece que tiene color de relleno, de borde, perdón. Entonces vamos a darle aquí clic y bien.
J y vamos a presionar I latina y listo, ya tenemos nuestro primer color. Vamos por nuestras letras, ok. Selección de grupo, seleccionamos nuestras letras, el Shift. Bien, ya tenemos nuestras letras seleccionadas. Cuentagotas y vamos a darle clic al cuadro. Bien. Vale. Ok. Vamos a seleccionar este. Cuentagotas. Vamos a cambiarle color de relleno y vamos a seleccionar el amarillo. Bien, ya vamos. Ya se le va dando forma. Así sucesivamente. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de selección directa. Cuentagotas y vamos al blanco. Ok. Ya te sabes el procedimiento y bueno, una vez más, herramienta de selección directa, seleccionamos nuestro objeto y o cuentagotas y listo. Y así vamos a ir poniendo colores. Aquí está nuestra referencia y pues bueno, vamos haciéndolo. Y pues bueno, esa fue nuestra práctica número 5.